Increíble que tengamos a este súper invitado hoy, porque además tenemos un montón de historias divinas que nadie sabe y que vamos a contar acá de él. Van a conocerlo un poquitico más porque lo conocemos desde la pantalla, Cris. Pues mira, uno cuando lo ve en la pantalla tiene la sensación de que es así como súper implacable, serio. Y yo lo que he podido descubrir es que es un hombre queridísimo, súper amable. Y que hace bien su trabajo, porque es que parte de su trabajo es ese, ¿no? Ay, ser exigente con sus cosas. Sí. Mejor dicho, les voy a decir, tiene unos apellidos que no son de por acá, que ya vamos a hablar de eso, y cocina delicioso. Un fuerte aplauso para Jorge Rauch. Jorge Rauch Wollmann. ¿De dónde son esos apellidos, Jorgito? Jorge Rauch. El Rauch es austríaco. Yo soy judío, la familia es toda judía. El Rauch viene de Austria, el Wollmann viene de Polonia. Ok, o sea, tus abuelos eran de por allá. Mis abuelos. ¿Tus papás y ustedes nacieron aquí? Mis papás ya son colombianos, nacidos acá. Ok. Sí, es correcto. Bueno, Jorge, iniciamos esta presentación tuya diciendo que te conocemos a través de la pantalla, pero no solamente de MasterChef, que es lo que ustedes tienen fresquito, porque está ahorita además al aire y está buenísimo, me encanta y ahorita te voy a preguntar a ti el secreto. Pero tú has hecho muchos programas de televisión de cocina, o sea, has hecho otras cosas. Yo llevo haciendo televisión de cocina hace más de 15 años. Jorge, fuiste pionero en eso, ¿cierto? Pionero 100%. Porque, o sea, es decir, antes de que todo esto de MasterChef existiera, de que tú hicieras esos programas de cocina y de todo esto, a uno se le hacía como loco meterse a una cocina y enseñarle a la gente a cocinar. O sea, eso tenía que ser o presencial para que la gente picara, hiciera, no sé qué, probara. ¿De dónde sale para ti esa idea? No, a ver, yo en el colegio y en la universidad tenía pánico escénico. No. Yo si tocaba exponer, me las arreglaba para enfermarme o alguna vaina para no ir. Y a mí no me escogieron para la tele porque, ni por buen mozo, sino porque yo sabía cocinar. Si eres churro, no inventes. Y tenía qué linda, gracias. Porque tenía mi restaurante y mi restaurante era muy novedoso y de verdad. ¿Qué era cuál? ¿Criterion? Criterion. Es. Hace 20 años ya. Pero Criterion es un restaurante que ha sido muy conocido y que ha cambiado muchas cosas en la gastronomía. Ahí sí fui pionero yo. La historia de Criterion, si quieres, ahora vamos ahí. Dicho eso, a mí en algún momento me llamaron a hacer un casting para el canal El Gourmet, elgourmet.com. Ah, sí, que ese era el canal de cocina. Carpentier salía antes que yo ahí. Cris sí es pionero ahí. Y que haga un casting. ¿Pero por qué te llaman a ti? ¿Porque tenías el restaurante más famoso en Bogotá? Exacto. Okay. Jorge, ¿cómo recuerdas ese primer día de esa primera grabación? Pero primero, ¿cómo dijiste que sí? O sea... Y llegas ahí. No, sí. pues que haga el casting. Pues bueno, vamos a hacer el casting. Entonces fue un casting ahí bien sencillo. Yo nunca había hecho un casting. O sea, ¿Y qué te pusieron a hacer? Me pusieron a cocinar algo y ahí explicando y eso. Y me dijeron después, bueno, se ganó el casting. Yo les dije, yo no hago esta vaina solo ni loco. O sea, yo hago esto solo si llaman a mi hermano. Mark Rauch, que se dedica a hacer los postres más deliciosos del mundo. Entonces nos llamaron a los dos, hicimos hace ya más de 15 años un programa que se llamaba Hermanos en la Cocina. Ah, sí. Y en esa época El Gourmet era un canal muy conocido. Y fuimos los primeros colombianos que salimos y fue un hit. No, fue un hit y son un hit. Pero ¿cómo recuerdas ese primer día? O sea, ¿tú finalmente haces algo solo o ya tienes a tu hermano ahí? No, el primer programa lo hice yo solo. Y era un chuletón de cerdo con una salsa de mostaza, me acuerdo. Y yo hice en esa época me ponían unos carteles diciéndome que faltaban 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos y eso yo seguía, yo nunca los vi. O sea, tú nunca le paraste bolas a los minutos. Yo estaba tan, no sé dónde. No estabas tan familiarizado con el tema de los tiempos. Después para cortar eso tenía que ser 25 minutos exactos, me acuerdo. Claro, porque si no después enloquece uno, ¿cómo mete el resto? Porque no era editable, era o sea, era como un en vivo. Claro, no tenías tiempo. Exacto. ¿Quedó o no quedó hecha la receta en ese momento? Quedó hecha y quedó, de alguna ¿comible? manera quedó fantástico. Yo salí muy cansado
y vino el director que se llama Vasco, un argentino, que fue el primer director de MasterChef. Me dijo, tú, te voy a decir una cosa, tú tienes futuro en la televisión. Y yo, "Ah, sí, gracias, de verdad, por el apoyo". Lo mío es ser chef, sí, pero gracias. Tú sabes, cuando uno sale de algo por primera vez en la tele, sale uno con una inseguridad de que no sabe cómo le fue. Ni cómo lo hizo. Ni cómo lo hizo. Cómo se ve. Todavía uno no sabe cómo lo hizo. Entonces eso era como... ¿Será? Pero bueno, hicimos todos esos programas y nos fue muy bien. Pero tú, Y no, ahí arrancamos. pero tú no ibas a ser chef, tú pensaste en ser economista, entonces tú entraste a estudiar economía. Yo entré a estudiar economía en los Andes. ¿Por qué economía? Porque el ICFES era bueno. Nadie creía en mi ICFES. Y economía era más difícil de entrar que ¿Cuánto administración sacaste de en el empresas. IFES? En esa época, 300 algo. 162. Y eso era un súper Eso IFES. era un montón. Claro. Yo era mal alumno, yo no era buen alumno. Entonces, economía era más difícil que administración de empresas. Y yo terminé estudiando economía y esa vaina, cuando uno empieza la universidad, muchas veces no sabe por qué está estudiando lo que está estudiando. Ajá. Entonces, yo me metí a hacer una vaina que no entendía. ¿Para qué era? Hice unos semestres acá, me aburrí, me fui a trabajar con mi papá, me fui a Israel a terminar mi carrera. Si ¿En aquí era Israel? En Israel. ¿Cuál carrera? ¿La de La economía? Yo era malísimo. Yo era pésimo. O sea, ¿cuántos O sea, semestres eras mal hiciste? estudiante. Total. Hice 6, pero era pésimo, era un martirio. Claro, yo me voy a estudiar economía en español, que no podía estudiar economía en hebreo, que mucho menos podía. Y bueno, por lo menos aprendí hebreo. Todavía Me fui a, No perdí el me fui a tiempo trabajar en con, Israel. me fui a vivir con 2 compañeras que eran del colegio en Bogotá. Y el primer día que llegué yo les cociné. Compañeras de mi curso. Pero En ¿a ti quién Israel. te enseñó a cocinar? Nadie. antes? O sea, tú dijiste, yo les voy a cocinar Pues no, algo. venga, les cocino alguna receta que me sabía. Y ellas se pararon y yo lavé la loza. Y el segundo día yo cociné, ellas se pararon para que yo lave la loza. Les dije, ¿sabe qué? Yo cocino si ustedes lavan la loza. Hagamos Y ese trato. dijeron, bueno. Entonces yo cocinaba todos los días ¿Dejabas desorganizadísimo? y ellas lavaban la loza. Pero Desorganizadísimo. Sí, No, me son imagino. los hombres. Súper. Después yo no sé si estaban muy felices. Claro, desorganizadísimo. Con el negocio. Con el negocio. Porque empecé a ver recetas y todo, despelote. Te volviste. Pero me empecé a enamorar de la cocina. Me compré un libro de cocina en Amazon. Ajá. Un libro de cocina en Amazon en 1996. Todo era novedosísimo. Pero eso demoró Pero una como un mes y odisea. medio en llegar. Claro, imagínate. Una odisea para que tuvieras Llegó, el pero libro. llegó el libro, un por libro Amazon. gordo que todavía tengo. Ay, no, y hice divino. una salsa y me enamoré de la cocina. Y me novié con una de las chicas que vivía conmigo. Era por eso lo de la cocina. Yo sí decía eso de la Quería cocina algo gratis tan querido como que no me suena. No, ni siquiera, eran compañeras mías de mi curso del colegio. Yo me O sea, habían casé estudiado con- en el hebreo acá mi contigo, en exesposa Bogotá. era mi compañera del curso, estaba en el... Pero Jorge, uno no cocina todos los días de bacán. O sea, No sí era de había bacán, me empezó a gustar y ambas cosas, la niña y la cocina. además uno es una oportunidad de lucirse con la chica y Obvio. con los amigos y todo. Entonces invitaba amigos a comer y efectivamente, pues cuando empecé a cocinar no hacía más sino cocinar y no estudié más. O sea, si la enamoraste por Eso fue en estómago, como Israel. dice. ¿Y cómo es el proceso de volverte? Bueno, tú dices definitivamente lo mío es la cocina. ¿Ya estabas en noviado? Yo sufría mucho estudiando economía y mi novia, que después fue mi esposa, ahora es mi ex esposa, que nos llevamos muy bien. Somos muy Se amigos. llevan súper bien, se llevan súper Ella me bien. acaba de remolar mi apartamento, todo el mundo Divina. trabajamos juntos. Vamos a hablar Ay, de de eso, eso para nos que vean tienes que que sí es contar. posible. No, pues es que hay que hacer las cosas al derecho, así tiene Hay que que ser. hacer las cosas al Sí, derecho, así tiene que ser. civilizadamente. Exactamente. No, en serio. No, pero vamos a ir allá, Jorge. vamos a llegar allá. Entonces, Ella te me novias. dice, oye, ¿por qué no sé estudiar cocina? Estoy aquí Eso es lo suyo. haciendo. Y me fui a estudiar cocina en Inglaterra. Jorge, De Israel pasas a Inglaterra, Inglaterra. pasas a Londres y te vas a estudiar, ¿cómo se llama? Tant Mary School of Cookery, se llama la escuela de cocina. Me fui a una escuela de cocina, ¿Qué semestre hacías en ese momento, Jorge? De economía. estaba como en el segundo año. Jorge, Eso es por Ya años. eran 3 años. Jorge, pero tú estando en Pues, Israel, gracias a además Dios. de estudiar economía, tú prestaste el servicio militar en Sí, Israel. Uno, si es judío, se puede ir a Israel y hacer una cosa que se llama aliyah. La aliyah es el derecho del retorno que tienen los judíos a Israel. Sí. Entonces uno se puede ir y a uno le pagan la universidad, uno se vuelve ciudadano,
pero la contraprestación es que uno tiene que hacer lo que hacen todos los ciudadanos y es ir al ejército. ¿Y cómo te En fue ahí? ciertas cosas yo fui al ejército. ¿Y ahí qué Ya tal? era viejito, entonces fui un tiempo más corto. Y ¿Viejitos son cuántos años? 25. Viejito, 25. Para el pero van ejército los es viejito, jóvenes. los jóvenes empiezan a los 18. Sí, los Claro. recién salidos. Y entonces estuviste un rato ahí, ¿qué hiciste en el ejército? O sea, ¿cuáles son los...? En el ejército hice un curso de una división de rescate. Wow. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, nos llevaron, yo no fui a la división, cuando hubo un terremoto en Turquía, porque éramos expertos en... hacían estructuras como edificios, ponían dummies como los de los carros y los explotaban. Y uno tenía que ir a sacar los dummies. Era una... Ah, ¿Y tú no fuiste entrenamiento. allá a eso? Nunca me es el tocó guerra, entrenamiento. solo aprendí en teoría. En teoría. Pero ¿qué era hacías? bastante chévere. ¿Y qué hacías en el batallón? Todos los ejercicios, todo ese tipo de cosas. Yo me lavar acuerdo que yo loza y todas esas tenía un primo allá que era coronel. Y yo quería cocinar en el ejército. cosas. Ah. Entonces yo fui donde mi primo, le pedí cita y todo, le dije, yo quiero cocinar en el ejército. Me dijo, no, usted no quiere cocinar en el ejército. En el ejército solo cocina la gente que no es normal, ¿Por qué? porque no es un trabajo, o sea, es un trabajo de tercera. Ok. Usted va al ejército y después va a estudiar cocina. Ok. Pero bueno, uno hace el curso, el curso que le toque a uno hacer, su especialización, y después lo mandan a uno a algún puesto. Ok. Me tocó en un puesto en la frontera con Egipto, donde hacía guardias. Y era una base chiquitica, entonces yo cocinaba en la base. O sea, pero tú- sí cocinaste. No importa dónde estuvieras, o sea, Buscaba perseguías la la for- cocina como fuera. Como fuera, como fuera. O sea, tú enloquecidamente. terminabas en la cocina sí o sí. ¿Y qué preparabas? Tus Y- amigos. no, Me pero yo imagino me que imagino tus un montón compañeros. de imagínate. gente. Fue muy lindo, y es algo muy lindo, y es algo que yo le recomiendo a cualquier persona. Es muy lindo uno encontrar algo que realmente le gusta. Sí, Sí, Eso es una verdad. cosa, hay que sentir pasión. Si no hay es pasión, una no cosa hay muy nada. especial. Mucha gente o sea, se conforma con lo que estudió, con lo que hace, Sí. y esa es la rutina de la vida, y así la vida no tiene gracia. Entonces yo sí fui muy afortunado de, primero, atreverme a cambiarme por algo que me gustara, y así soy muy afortunado de hacer algo que me encanta. No, y estamos de acuerdo. ¿Y si hacemos un proyecto? ¿Y si al fin compramos un sofá? Podemos pintar y redecorar. ¿Y si renuevo mi cuarto? La cocina y el baño también. La familia hará todo lo demás. Con Easy es fácil renovar. Ven a Easy y empieza a hacer esas renovaciones que tu hogar necesita. Porque ¿quién dijo que para renovar hay que tumbarlo todo? ¿Y si hacemos fácil renovar? La verdad es que eso es lo que le decimos nosotros a todos los chicos que tenemos aquí cerca, y es que si no hay pasión por lo que uno hace, si uno de verdad no se enamora Sí, de no, su oficio, claro. si no importa las adversidades, no importa donde le toque, no importa si le toca ir al ejército y buscarse la cocina, pero uno termina haciendo lo que Y le fíjate gusta. que le dijeron que no. Y sin embargo, él insistió Insistió. e hizo lo que Después de quería, terminar lo que le ahí gustaba. ese tiempo, que fue ¿cuánto ese tiempo en el ejército? Fue un poco menos de un año. Después de eso te vas para Londres Me y fui a dices, bueno, ahora sí Inglaterra. me voy a estudiar lo que a mí me Me fui a gusta. estudiar cocina. Ajá. No, y es que saliéndome un segundo de vuelta de eso, y sobre todo la gente joven y eso, uno se puede equivocar. Uno puede empezar a estudiar algo y no le gusta. Y darse cuenta que no. Y uno tiene que tener suficiente cabeza fría para saberlo, para entenderlo. Y los papás también, que apoyen a los chinos, eso no... Pero es que yo creo que es más eso, Jorge. Sabes que la presión social a veces, yo creo que Ambas. yo creo que uno sí tiene claro qué le gusta hacer. Yo lo tenía. No lo tenía, o sea, tú No, lo descubriste en el Lo camino. descubrí en el camino. Y muchas veces la presión de los papás quieren ver su mejor versión reflejada en sus hijos, y de golpe sus hijos no quieren eso. Eso es cierto, verdad, eso Porque es hizo cierto. 6 semestres, imagínate, siempre duraste Bueno, bastante. todo sirve en la vida. No, pues la economía, Ahora, eso, ¿qué para tal eso te va con iba. los números? La economía también sirvió para algo o no sirvió para esos años. Sí. Sí, sobre todo en las clases de contabilidad. Dicen las personas que tienen restaurantes, Jorge, y que tienen ya montado su negocio, que
puede ser delicioso, puedes tener los mejores platos, pero si está mal administrado, es un fracaso el negocio. Entonces la economía puede que te haya servido bastante ahí, ¿o no? No, claro, claro, claro. O sea, no Los solamente es el números, la talento. disciplina, el control, los inventarios, todo. Claro, Pues todo. Juan Burger, ¿te acuerdas que nos contó? Montó un restaurante y él pensó que le estaba yendo súper bien y estaba era quebrado porque no estaba cobrando lo Sí, que no, era. no estaba cobrando lo que era. ¿Se acuerdan de Nos Juan? contó, ¿De Juan Diego? que nos contó eso, cómo Juan quebró la Diego. primera vez. Bueno, así es. Sí, Claro, su primer claro, negocio, su claro. primer restaurante fue así, una Jorge, quiebra. llegaste a Londres, esto con el apoyo de tu familia. Me imagino que tus papás Mi ya también abuela, vinieron. pues en ese momento ya todo el mundo también empieza como a cuestionarse, ¿no? ¿Qué va a hacer en la vida? ¿Qué man qué? Pero no, sí, mi abuela me apoyó, ¿Tu abuela por parte de papá? de mamá. De mamá. Dijo Mi ya, mamá me apoyó. déjenlo hacer lo que él quiera. No, sí. Como, sí, sí. Que haga algo que le guste, a ver Si si este sí. chino se desencamina al fin. O sea, te siguieron pagando la me universidad en pagaron la Londres. universidad en Londres. ¿Y Bueno, qué tal y fue la llegas vida a allá? Londres y ¿qué? La universidad fue fantástica, era una universidad súper posh, súper elegante. Yo me acuerdo que un poco de chicas japonesas. Y era muy elegante la vaina, era muy divertido. la ¿Cuántos pasé hombres había? delicioso. Habían hombres también. Pero menos que ahora, me imagino. Habían más mujeres que hombres en la escuela. Sí. En los trabajos siempre son la mayoría hombres. Sí. Y me acuerdo que mi primer trabajo que me consiguieron en la escuela fue ir a cocinarle a Lady Caroline, que era la hija, una viejita, era la hija de un primer ministro de Macmillan. Qué Una reto. mansión así, espectacular, todo muy... ¿Y qué? ¿Cómo te No, fue? fantástico, ¿Qué divertidísimo. cocinaste? ¿Qué le preparaste? ¿Qué preparaste? Estaba la cocina, estaba la mansión y por aquí estaba como la parte de los empleados que era más grande que mi casa. La sede La administrativa. sede administrativa. Y cocinaba yo todos los días y nada, fue muy divertido. Ah, fue durante Me un llevé tiempo. una ayudante de la escuela que me ayude. ¿En Casi nos serio? matamos. Pero, qué? porque no me quería hacer caso. Yo conseguí el puesto. O sea, tú sí eres, así como te ves en el programa en tu vida real, en la cocina. Tenía que hacer caso. Jorge, tú eres así como te vemos en el programa en tu vida real, en la cocina cuando estás Claro, ahí. tiene que ser. Ya no. ¿No? Todos son O sea, etapas en la vida. ¿no? Antes sí ¿Te has era- calmado? Mucho, mucho, ¿En serio? mucho. Yo era muy estricto y era muy bravo y ¿Y qué muy pasó? demente. Todos son etapas en la vida. ¿Pero por qué decidiste? ¿Decidiste o ya simplemente te calmaste y ya? ¿Apagaron ese switch? Todos son etapas. Cuando llegué, o sea, yo trabajé en Inglaterra en los años 90, eso era como trabajar en Hell's Kitchen. No sé si han visto Hell's Kitchen de Gordon Ramsay, que es que él dirige una cocina y es a gritos y a las patadas. Y era muy, muy estricto, era muy ¿Tu duro. jefe era así? Era muy así, era duro. ¿Eso fue duro. cuando ya terminaste la universidad en Cuando- Londres? sí. ¿Trabajaste? No, a ver, es que él pasa muy por encima de esto. No es No, en un no, ya restaurante, volvemos. es uno de los mejores Uno de los restaurantes en del mundo. Londres. No, esto era en Oxford. En Oxford, Le perdón, Manuaro sí. Coats Sons. Era Bueno. un gran restaurante. Lo mejor que me consiguió la escuela fue el puesto. Sí, porque al final de cuentas uno aprende es trabajando, Sí, es verdad. la En todos los práctica. oficios, no me preocupe. en todos los oficios. Sí, 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 sí. Y al médico le toca recetar mal para poder decir, ¡ay! Ahí no Así era. No, funciona así todo. es. Imagínate. Así es. Qué pena, pero todos los trabajos son iguales. Y además que cada trabajo que uno llega, las cosas se hacen distinto. Tiene uno que acoplarse a Sí. un Pero modo de esa trabajar. experiencia tuya en Oxford fue dura porque tu jefe Durísima. era muy bravo, pero hubo un momento específico, Jorge, y lo voy a contar acá, y es que tu jefe una vez ¿eran xenófobos? Tal vez. Uf, los ingleses son bien racistas. Y entonces, O sea, algo pasó con- en esa cocina. O sea, no todos, pero en las cocinas por lo menos sí. ¿Y qué Era pasó? difícil ser colombiano, judío, Ay, sí. Sí. mayor en una cocina. Era bien difícil. Y de verdad que una vez te encerró en un cuarto frío y te pegó. Una vez me encerró en el cuarto frío. Algo hice mal, no me acuerdo qué. Pero me encerró en el cuarto frío, se apagó la luz y me pegó. Y yo fui donde el chef y le dije, mire lo que me pasó, chef. Pasó sea, ni esto, esto y siquiera- esto. Y le dije, si vuelve a pasar, pues yo le devuelvo. Le voy a meter la mano, sí. Y el chef me dijo, usted le devuelve, yo lo he hecho. ¿Cuánto tiempo aguantaste después de eso? De No, estar ahí en años. ese restaurante. ¿De verdad? ¡Años! ¿Cómo vuelve ¿Y uno a qué mirar a un pasó ser con esa humano persona después con la de que te eso? enfrentaste, Jorge?
Pues que te ¿Por trató qué? mal, ¿Por no te qué? enfrentaste que te trató pésimo. Primero porque era el mejor sitio para aprender. Yo todos los fines de semana quería renunciar. Yo quiero más café, es lo único que sé. Claro que sí, cafecito, porque aquí Sí, café, en la yo sala le lo hago- que hay es café. Bueno, mientras se lo prepara. Primero, el sitio era muy bueno. Segundo, los otros sitios yo suponía que no eran mejores. El mundo de la cocina es así. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a otro sitio y vuelvo a empezar de cero a ver si me pasa lo mismo? Pucha. ¿Me voy a hacer otra cosa? No. No, hacer otra cosa Ya, no era ya, una opción, no era- definitivamente. no es una opción. Y ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Te acuerdas? Sí, obvio. Pete, ¿Y Pete existe todavía? sí, claro. ¿Y Pete hay existe. contacto con Pete? No, Pete existe y Pete no sé últimamente, pero sí logró ser un chef bien reconocido. Muchos de los pelados que trabajan conmigo son muy famosos. Jorge, ¿qué te dejó esa experiencia? Porque bueno, digamos que tú eres un hombre de carácter, que en este mundo de las cocinas se maneja ese tipo de ambientes. ¿Qué te dejó a ti como experiencia personal eso? ¿Qué generó en ti? Nada, sobre todo o sea, si tuviera que volver a empezar y hacerlo, lo vuelvo a hacer. Dicho que yo no creo que esa es la forma de enseñar, dicho que yo creo que hoy día eso ha cambiado un poco. Y también valga aclarar que yo llegué y por eso era, uno hace más o menos como le enseñan. Y yo creo que hemos aprendido que se pueden manejar las cocinas en una forma un poco distinta. No hay que ser... Mucho berraco aguantarte esto. No Yo hay que creo ser- que yo no. Sí, fue duro. Uy, no, yo no lo Fue hubiera, yo no. duro. No, o le devuelvo o algo pasa. O sea, algo malo pasa. Claro, es que por eso le Yo le pregunto devuelvo, que qué le el dejó, porque mensaje no todo fue, el mundo si se se le vuelve a aguanta. pasar, no le devuelva. Pero te apoyó en ese sentido, No. o sea, de malas. Como O sea, una amiga mía. Chef, si eso vuelve a pasar, yo le devuelvo. Y me dijo, si usted lo devuelve, Yo lo he hecho. pero a mí. Yo te he hecho, o sea, echa a Jorge. O sea, ni siquiera. No lo apoyó, No. no lo apoyó, ¿Quién por me eso apoyó? preguntó ¿Qué qué les le pasa, dejó. locos? Todos. Mira, acá está tu cafecito. Jorge, Jorge, después, por- Delicia. después de eso, Pero bueno, fue una buena época. Al principio ¿Cuántos fue años duraste duro, ahí? yo duré casi 4 años. Ya después fue más fácil. Alguna vez me gané incluso el empleado del mes. Y te felicitó, te dijo algo. nunca, No, Cambió, quiero a uno- a uno nunca lo felicitan por lo bueno, te iba a decir eso. A uno Nunca solo le cambió. amparo por lo malo. Bueno, este chef no ha podido ganarse su tercera estrella Michelin. Y llevó un especialista, a un ex crítico de la guía, y comió incógnito, yo no sé cuántos días en el restaurante, hizo toda una investigación. Y si es así como lo pintan en las películas, o sea, la gente sí va como normal y nadie sabe quiénes Nadie sabe son, y quiénes eso son. es, mejor dicho, el servicio secreto de... Nadie sabe quiénes son. Ok. De la culinaria. Sí, de la Pero culinaria. este era un tipo que ya era retirado, entonces el tipo pagó para hacer la investigación y bueno, un día nos reunieron a todo el equipo y el crítico empezó a explicar que la salsa de los scallops estaba un poco yo no sé qué, que la carne yo no sé qué más, que todas las fallas, pero que había una sopa que era de berros, que esa sí era de 3 estrellas Michelin, y esa la hacía yo. O sea, porque no tenemos la experiencia del empleado del mes. No, y bueno, se acabó la reunión y yo pues, bueno, a ver si, nada, ¿qué hizo el chef cuando acabamos la reunión? Fue y me la montó más. No te puedo creer, ¿por qué? Porque si No ya era entiendo. candidato a una estrella, era porque podía ser bueno no solamente en una sopa, sino No, en yo no sé muchas si a cosas. uno, no sé por qué lo hacía, yo no creo que, no sé. No era muy raro. O sea, no le podemos ver el lado positivo tampoco. Jorge, que te daba la fuerza porque no te desmotivaste de verdad, que ya llega un momento en que uno dice, no, tiro la toalla acá y me voy, no me yo quería aguanto más tirar la esto. toalla muchas veces, pero no la tiré. Por eso, ¿qué te motivó? Todos queremos ¿Qué te daba tirar la toalla fuerza? muchas veces. Sí, la verdad sí. La diferencia en la vida está entre los que la tiran y los que no. Los que resistimos. Toca aguantar y toca, o sea, yo en ese momento ya tenía una visión de lo que yo quería hacer. ¿Qué era qué, Que Jorge? era ser un gran chef, tener mi restaurante. Pero tú tenías en tu cabeza tener tu restaurante aquí en Colombia, o sea, ¿tú querías devolverte o tú querías allá o querías en No Nueva la tenía York? claro todavía. Ok. Porque también en la época que nos fuimos, mediados de los años 90, Esto estaba muy difícil estaba muy difícil la cosa acá. en temas de seguridad y demás. Esa fue la época de Temas violencia to- más de- vasta. los secuestros, Los secuestros. Es la época todo más pasaba, difícil todo que ha habido. pasaba, sí.
Entonces, la idea, pues en ese momento el que podía irse y organizarse se iba, Claro, claro. a menos que tuviera uno que estar acá. Pero ya empezando en los 2000, la cosa cambió. Sí. Cuando subió Uribe y las caravanas, que ya la gente podía ir a su finca. Se acabaron las pescas milagrosas. Exacto, entonces en un momento ya nos mamamos y Marky estaba en Canadá haciendo su pastelería, trabajando en pastelería, y decidimos que bueno, que ya era hora que nos íbamos a devolver y nos devolvimos a Colombia en el año Y lo primero que 2002. montaste fue Criterion. Criterion. Y ahora sí cuéntame la historia de cómo nace Criterion. Bueno, Marky y yo venimos a Colombia a montar nuestro restaurante. ¿De qué vamos a montar nuestro restaurante? Pues de lo que sabemos hacer, alta cocina. Ajá. Cocina de autor, eso en esa época en Colombia no existía. La cocina de autor son platos que se inventa el chef, o Exacto. sea, no son platos ya conocidos. Platos propios, sí. Exacto. ¿Cuántos se llevan ustedes dos como hermanos? 2 años. ¿Y tú eres mayor que él? Yo soy mayor. Ah, entonces él heredó la pasión de la cocina también por Pero ti. No, ustedes poco, tienen sí. otro hermano, ¿verdad? ¿Otros antes dos o son otro? 3. Hay otro hermano ¿Y Pero también? él sí no... que siempre estuvo en el negocio, pero en la parte administrativa. Nunca quiso. Había alguien que administrara. Se necesitaba el economista, pero tu papá es el que Mi está papá encargado de también las está ahí. finanzas, ¿no? Sí. No, ahí está toda la familia. Bueno, y entonces se vienen para Colombia, dicen, listo, vamos a hacer un restaurante de alta cocina, que es Criterion, y ¿cómo empiezan? Entonces, mi hermano bueno, entonces vamos a buscar local. Nosotros pues teníamos poquita plata. No era poquita plata. O sea, muchas veces la gente cree que uno empezó de arriba y... Con todo. Con millones. Y no, había poquita plata. Entonces, ¿dónde vamos a montar el restaurante? Es la primera pregunta. En esa época existía la zona T del Parque de la 93. Entonces fuimos a averiguar locales y toda la plata que teníamos no alcanzaba para pagar la prima del local. La prima es una cantidad de plata que se paga antes, para Sí. uno poder entrar, antes de empezar a pagar arriendo, antes de poder empezar a remodelar. Entonces, pues, ni modo, vamos a buscar un local Fuera de aquí, fuera de lo top en Bogotá, pues. fuera de lo top en Bogotá. Y estábamos por ahí por la 69, donde está Criterion, 69A. Que es la zona G ahora. Que hoy en día es una zona de Ahí restaurantes. había un restaurante que se llamaba Claroscuro. Íbamos caminando y... Aburridos, me imagino. No, como Pucha. mirando a ver. No, tocaba montar el restaurante, a eso nos fuimos. Y una amiga de la esposa de mi papá apareció ahí al lado, que tenía una casa, y dijo, ¿por qué no entran ahí que están vendiendo esa casa? Vendiendo esa casa. ¿Cómo vendiendo? Si no tengo ni para montarlo. Pero mi esposa, que es la arquitecta, dijo, no, entremos. Ella se mantuvo todos esos años, ¿no? O sea, mientras estuviste O sea, ella- en Todo, Londres, todo, mientras todo, todo, fue tu todo. novia a distancia, bueno, lo que Todo fuera. fue, todo. Ok. Me acuerdo que nosotros vivíamos en la casa de mi abuela y nos sacábamos de lo que teníamos 200.000 pesos de sueldo al mes para poder salir. 200.000 pesos. Divino. Pero entramos ahí, había una financiera, nos vendieron la casa y nos prestaron la plata. ¿Cómo así? ¿Ellos mismos se prestaron la plata? Ellos mismos nos prestaron la plata. ¿Qué es esa? Eso no le Era pasa a para nadie. ellos, sí. Bueno, también, gracias a Dios. Entonces, ahí compramos la casa, montamos Criterion y arrancamos. Entonces, la segunda es, mi hermano era un poco más serio que yo, Jorge, hay que hacer un estudio de mercadeo. Porque las Aquí no va a cosas, venir esto no nadie. es Europa, esto es Colombia y hay que tener cuidado. Y no estaban en el sector, además. Entonces, bueno, ok, hagamos un estudio de mercadeo. Pues, ¿qué plata? Entonces, el estudio de mercadeo se volvió como preguntándonos a los amigos y los amigos a los amigos. ¿Y qué les preguntaban? Oye, ¿usted qué? ¿Qué les preguntaban? Eso lo hacía él. Pues el tipo de cocina, yo creo, de Y salieron dos comida, o- conclusiones. La primera es que uno tenía que vender 1.000 pesos más barato que los restaurantes de Leo Katz. Y tenía que servir las porciones de Harry Sazón. Y tenía que tener carpaccio de res y ensalada César. Ese fue el estudio de Y mercado. empezaron así. Yo le dije, Marqués, ¿sabe que no me joda? Déjeme. O sea, no lo Déjeme metiste en la carta, no pusiste eso en la carta y todas las Metí recomendaciones, un ¿o sí? carpaccio de res con ensalada César. Ah, las dos. Al combo. La diferencia. Ya, vamos a hacer lo que sabemos y vamos a hacerlo bien y vamos
A ver Y qué. abrieron. Hacerlo. Sí. En esa época había varios restaurantes que se llamaban cocina de autor, entonces nunca nos llamamos cocina de autor, ni nos denominamos como tal, porque no eran muy malos. Y abrimos Criterion, y Criterion a la semana, 2 semanas ya estaba lleno y siempre ha sido un éxito. Gracias Siempre a ha sido un Dios. éxito y la Sí. verdad es que es delicioso. Además tienen una cosa divina y es que si tienen la oportunidad, deberíamos regalarle la comida a alguien aquí en la sala para que vayan y celebren alguna ¿Y cosa. Ahorita podemos hablamos. participar nosotros? No, nosotros no podemos participar, pero delicia! sí rico regalar una cena bien romántica y bien chévere. Hay una cosa divina en Criterion y es que uno pide como eso es como una mesa de postres. No, pero el tapete no lo tengo ahora, ¿Por qué? No puede porque ser. todo tiene épocas en la vida. Había un tapete donde le ponían a uno todos los postres. Entonces era un tapete chiquito, ni tan chiquito, Lleno de- mentiras, era grande. Y ahí le ponían a uno todas las especies de postres. Eso era un hit. Sí, qué delicia. Eso era un hit, me fascinaba. Jorge, De ¿y en golpe qué volverá. momento llega el reconocimiento para ustedes? Los catalogan como uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Cómo, No, desde cómo ocurre ahí, eso? gracias a Dios, siempre nos han dado buenas, ¿cómo se llama? Reseñas, nos han dado premios, de todo. Jorge, ahora sí, vamos a pasar un poquito por esa relación que tienes tú con la mamá de tus hijas. Tienes 2 hijas, una de 16 y una de 12, que me consta, porque no es que me la pase pues en la casa de él ni en la mía, pero cada vez que lo veo y hablamos de tus hijas, siempre es una sonrisa en la cara, belleza. imagínate. Son, yo creo que se vuelven el motivo, ¿sabes? De todo, de muchas cosas en la vida de uno. Te separas de tu esposa, que te acompañó en todo este proceso, en toda la estudiada, en la montada de Criterion, en la montada de seguramente otros que tuviste también. Y se separan. ¿Cómo es la relación que dijiste ahorita que era muy buena? ¿Cómo así que ella te acaba de remodelar el apartamento? Explícame. ¿Son buenos amigos, pero malas parejas? Sí, trabajamos juntos, somos buenos amigos. Hay veces pasan cosas en pareja que... Hay veces el tiempo pasa y o sea, si uno tuviera un manual de cómo manejar una relación, sería muy interesante. Pero muchas veces uno deja de hacer cosas y las cosas cambian y hay veces que... ¿La separación fue Bueno, fácil, Jorge? Es decir, fácil en el sentido de ustedes se amaron desde que se dijeron, bueno, hasta aquí no fue llegamos. fácil, nunca es fácil. Sí, al principio fue difícil. ¿Se odiaban? De golpe me odiaban un poquito más a mí, pero no, siempre fue mi objetivo y claramente por el bienestar de todos, de que nos llevemos bien. Porque Jorge. las niñas tienen que vivir ese ambiente, y porque pues, es lo más lógico. Claro. ¿Y fue tu decisión? ¿Después de cuántos años de casados se separan, deciden separarse? Fue años juntos, porque casados... Porque es que 20 llevaban todo el años. tiempo, desde el colegio se conocían. 20 años. 20 años. Después de 20 años. ¿Y la decisión la tomas tú? Pues de golpe al principio la toma ella y después la tomo yo. ¿Y cómo ha sido ahora la vida de los dos? Bien, yo... Pues, O yo sea, estoy después de feliz, cuánto yo tengo tiempo hacen las novia, paces, mejor dicho, ¿cómo ya se dan tienes las novia, paces? Jorge. O sea, hace rato. ¿Tienes novia hace mucho? O sea, ven, ¿y en qué momento se arregla la relación? Es decir, ¿en cuánto tiempo después de Yo haberse... creo que al sí, año hacen ya las estaba paces. mucho ya mejor, estaba sí. más amable la situación. Y siempre es difícil con los hijos, o sea, no es fácil, no es recomendable separarse, pero al final de cuentas, pues hay veces es lo mejor. Y uno tiene que buscar su felicidad y la de los demás, y uno vive dentro de uno, y uno tiene que estar feliz uno mismo. Si uno no Sí. es feliz uno mismo, uno no puede darle felicidad a los demás. Esta delicia la vamos a preparar con uno de los sartenes de la colección de ollas italianas Bugatti que encuentran en tiendas Jumbo. Para nuestra receta vamos a necesitar camarones de Cuisine & Co que vienen precocidos y desvenados, listos para preparar, tomates cherry también de Cuisine & Co, cogollos de lechuga frescos. Estos los encuentran en tiendas Jumbo. Y por último, aguacate. Lo primero que vamos a hacer es empezar a preparar nuestros camarones. Para eso vamos a utilizar aceite de oliva o el aceite de nuestra preferencia. Y lo vamos a verter en nuestro sartén. Luego vamos a echar nuestros camarones al aceite caliente. La ventaja de usar las ollas de Bugatti es que son de aluminio forjado y liviano, lo que permite que el sartén se caliente más rápido. Así que nuestro aceite ya está en la temperatura perfecta para nuestros camarones. Ahora los vamos a tapar y los vamos a dejar cocinando de 5 a 10 minutos. Mientras tanto, les recuerdo que esta colección única incluye 3 sartenes,
un grill, un pancake, un sartén con mango removible, un wok, 3 ollas y 2 cacerolas de diferentes tamaños pensados para que puedas elaborar los mejores platos en tu cocina. Pasados 10 minutos vemos que nuestros camarones empezaron a soltar su propia agua. Esto va a permitir que la cocción sea mejor. Revolvemos y empezamos a agregarle los condimentos que a nosotros nos gusten o que tengamos en nuestra cocina. Nosotros le vamos a poner sal y ajo. Sin embargo, ustedes pueden usar mostaza Dijon, que le da un sabor increíble, salsa de soya, pimienta, en fin. Revolvemos y volvemos a tapar. Pasados unos 15 minutos, nuestros camarones ya se han rostizado y han tomado un color espectacular. Ahora vamos a armar nuestros tacos. Nosotros los estamos haciendo con cogollos de lechuga, pero en tiendas Jumbo también encuentran tortillas y les quedan igual de deliciosos. Vean por favor el color de esta lechuga que es perfecta, además de lo fresca que está. Vamos a partir los tomates cherry en mitades y luego vamos a proceder a armar los tacos. Le echamos los camarones y los tomateros y finalizamos con el aguacate. Le voy a agregar un poco de sal al aguacate y listo, tenemos nuestros tacos de camarón. Nosotros los estamos haciendo con cogollos de lechuga, pero en tiendas Jumbo también encuentran tortillas y les quedan igual de deliciosos. ¿Qué tal el color de esta lechuga que es perfecta? Tenemos nuestros tacos de camarón. Recuerden que esta espectacular colección de ollas Bugatti las encuentran en tiendas Jumbo. ¿Cómo? Son divinas y ahorita es muy buena mamá. Estas peladitas son las mejores del curso, son educadas, son un ejemplo. O sea, bien, soy feliz. Emma y Gabriela, ¿a quién se Emma parecen, Lucy. Jorge? ¿Se parecen Emma en más qué a a mí ti y de en qué a la golpe. mamá? Gaby más a la mamá, físicamente. ¿Y en su personalidad cómo son ellas? ¿Alguna cocina para empezar? Emma cocina un poco, a ninguna le interesa, No le gusta mucho. no le interesa el negocio a ninguna. Emma cocina, Gaby menos. Son súper críticas de lo que hace el papá. Son súper críticas. No me imagino, son las que te prueban y te dicen esto Son está bien o no. supercríticas. No, ¿Qué quieren hacer ellas en la vida, Jorge? yo creo que ellas no saben todavía. Y mejor que no sepan. Jorge, ¿cómo es esa crianza compartida? Perfecto, bien. ¿Tú de qué te encargas? ¿Qué te gusta hacer con ellas? Viajamos, o sea, yo las tengo los fines de semana, Cada 8 días. en lo posible. Cuando puedo. Cuando filmo no es fácil. Lo que pasa es que el trabajo de chef más el trabajo de televisión, o sea, no son No hay fáciles, tiempo. Uy, sí, eso es no son fáciles para ninguna relación. Jorge, Eso es verdad. los restaurantes se mueven los fines de semana por lo general mucho más que entre semana. Sí. ¿Cómo manejas tú ese tema con tu familia y esto? Porque digamos que en el periodismo pasa, pues a mí me pasa, mi esposo es periodista deportivo y el fútbol ocurre los fines de semana. Claro. Y tener un punto medio ahí no es Nada, tan fácil. Eso es parte de lo que, o sea, es convivir con alguien que trabaja entienda todo el eso. día es muy difícil. Que entienda eso, además. Sí. Que entienda eso, que apoye eso, sí. Es difícil. Hoy día yo ya tengo mis restaurantes, pero yo no soy el que está hasta las 11 de la noche. Pero antes sí. Antes sí. Jorge, eso de los restaurantes, para las personas que vivimos acá en Bogotá, pues digamos que lo tenemos un poco más claro, pero acá nos ven personas de todas partes. Tú tienes en este momento Criterion, pero tuviste en alguna época que cerrar unos restaurantes. En la pandemia me tocó pandemia. cerrar varios restaurantes, no hubo nada que hacer. ¿Tú tenías Criterion y cuántos más? Tengo todavía, tenía como 12 restaurantes, ¿Tuviste que cerrar en pandemia cuántos? como 6. La Uy, mitad. la mitad. Y ahorita tienes Criterion y ¿qué más tienes? Tengo uno en Panamá, tengo uno en Pereira, tengo otro en Bogotá, estoy abriendo uno en Barranquilla. O sea, Estoy reactivando la vaina. ¿cómo funciona, por ejemplo, el de Panamá? ¿Cada cuánto vas a Panamá tú? Voy 4 o 5 veces al año. ¿En serio? ¿Y Pocas así veces, funciona? Tiene que imagínate. funcionar. Tiene que funcionar Claro. sin estar tú. ¿Mira? Es en una terraza, el de la En la Yo azotea. lo conozco. Si Yo Espectacular. lo funciona conozco. un restaurante de Bueno, Jorge es como una Rauch terraza. en Panamá, amigos. Nada, siempre tienen que funcionar. Si no funcionan, algo estoy haciendo mal. Miércoles. O sea, yo ya tengo voy a cumplir 53 años ahorita. Ay, Jorge, pero eres muy comeaños, Jorge, honestamente. Mentira, pero- ya cumplí 53 años. Jorge, Ya es que, pero- hablando de cumpleaños, que les voy a contar una cosa que compartimos Jorge y yo, aunque tú no lo creas. ¿Junio 15? Sí.
Wow, ¿Qué cosa? Cumplimos años el mismo día. espectacular. 15 ¿En de serio? junio, sí. No conozco muchos tocayos que cumplen el 15 de Bien junio. jugado, vamos a hacer una fiesta juntos, Vamos un a día. hacer, sí, deberíamos celebración. empezar a hacer algún plato en conmemoración. Pero qué privilegio. Yo no soy tan buena chef como Jorge, ustedes ya se han dado. No, hago mis cosas, pues, pero no soy el nivel de Voy a alta mandar cocina. mis masterclasses. Exacto. Ahora me das tu correo. Ay, sí. Ay, hacemos espectacular. lo máximo. Bueno. Jorge, En pandemia me tocó cerrar muchos restaurantes, pero Pero yo ya sí otra logré vez. reinventarme. Y logré... ¿Cómo? ¿Cómo te reinventaste? Es que eso era muy difícil, o sea, en pandemia fue, mejor dicho, creo que lo más afectado fueron los Los restaurantes, artistas. los artistas, los médicos estéticos y todo este tema, no los médicos Ah, sí, porque le comunes y cerraron las corrientes. clínicas y no se podía No, cero, operar. no se podía nada. Difícil. Y ¿Y mantener cómo te 12. reinventaste, Jorge? Nada, me fue muy bien además. ¿Domicilio o qué? Por ¿Qué más hiciste? que, ¿Las no, cocinas los esas? domicilios, a mí me costó mucho con los domicilios, Porque era alta cocina, es que es ah, muy pero los difícil. saqué al final y me fue bien y ayudó. Entonces, ¿cómo? Yo me acuerdo que cerramos, se cerró todo. Mm. Y yo duré 2 días en la cama ahí como ¿Qué va a hacer? separado. Ah, Entonces estaba yo solo no. en mi casa. Como 2 días ahí, yo ya sabía cómo iba a hacer eso. O sea, al tercer día yo dije, no, olvídese, yo no me voy a Por quedar un día vencido. más aquí acostado, yo me voy a parar, me voy a bañar, me voy a afeitar, me voy a vestir, me voy a trabajar. Y me fui a trabajar, llamé a mi hermano, llamé a Jacobo, a mi chef, y yo tenía andando un proyecto que era unas cajas para que la gente, con ingredientes y recetas para que la gente cocine en la casa. Y vamos a sacar qué eso rápido y nota. vamos a trabajar. O sea, a poner a trabajar a todo el mundo imposible, pero vamos a poner a trabajar la mayor cantidad de gente que tenemos, que podamos, y vamos a Hacer algo. hacer algo, Sí, por lo claro. menos para no Sí, volverme pero- loco. Pero eso es una súper idea. Pero es que ¿Eso detrás de existe Jorge todavía, además Jorge? están No, las ya cajas, no. toda la nómina, toda No, la gente de esos no, 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 restaurantes. eso fue ¿Cuántos terrible. empleados tenías, Jorge? O sacar mucha gente, Uy, sí. Qué duro. mucha gente. Y en ese 600 momento personas. todos con necesidad, sin poder trabajar. Sí, claro, y uno no, o angustia. sea, es muy difícil. No, es porque muy difícil y por más de que digamos que quisiera- uno puede sostener un restaurante, si tiene un restaurante, pero Eran ¿cómo 12. hace uno para...? Es imposible. Eran 12 sin ningún tipo de inyección. Este hombre es más café Te que ganó, yo. sí, Me te ganó ganó. alguien que me supera. Yo me tomo 3 cafés, pero yo tomo hasta las 12 del día nomás. Los 7 que me tomo me los tomo antes de las 12. Exacto. ¿Ya te pasa que después de las 4 si te tomas uno ya no duermes? No, antes, yo hasta las 12 del día, si no, no duermo. Yo también. No, pues como Ya- con ya todo me lo tomo que uno se a las está 4 y tomando ya la- ahí. A las 4:30 me tomo uno y ya no duermo. No duermo, me quita el sueño, que Dios mío. No, terrible. Jorge, ¿cuál es Entonces, el...? creamos esas cajitas, las sacamos adelante rápido y eso se empezó a vender como loco. No, pues claro, es que todo el mundo necesitaba. Y además de eso, pues sí, que todo el mundo necesitaba entretenerse en la casa. Y además de eso, lo que pasó es que las empresas empezaron a llamarme, a pedir muchas cajas para hacer clases por Zoom a sus empleados, a sus clientes. Ay, qué nota. Se volvió un Y negocio. yo hice muchas clases, se volvió un negocio. Qué Claro, berraquera. para Se volvió un distraer. negocio. Por otro lado, la verdad que yo sí aproveché, hice mucho contenido en redes. En redes. ¿Qué hace uno? Pues hagamos contenido para la gente que lo necesita. Que eso en algún momento la gente lo va, Y les voy a decir qué lo va a pasaba. recordar y lo va a agradecer. Jorge, ¿y sabes qué pasaba? Que claro, todo el mundo vivía trabajando y en función de trabajar. O sea, la gente nunca estaba en la casa. Antes de la pandemia, Claro. los momentos en los que uno podía estar en la casa eran contadísimos. Sí. O sea, eso de, por ejemplo, ir a cocinar un día, eso no existía. O sea, o uno comía por fuera, pedía a domicilio, o el niñito Salía. comía en el colegio, o lo que sea. Cuando llega la pandemia y no podemos salir, nos dimos cuenta muchos que no sabíamos de verdad cocinar, o sea, que la cocina era un espacio completamente ajeno para uno en la casa. Entonces se volvió, ¿qué hago hoy de almuerzo? No, y un escape No podemos para la salir, gente. no podemos comprar nada, no podemos pedir ¿Cuántos domicilio, ¿qué domicilios? hacemos? No, se convirtió en el plan de la familia, vamos a preparar Claro, esto, vamos a cenar claro. juntos. Espectacular. Sí, Espectacular, y se ¿no? recuperó, enamoró se uno de la rescató cocina. eso. Sí, la pandemia fue muy duro, pero también nos enseñó otras cosas y Sí. creo que nos reencontró con cosas que no habíamos vivido antes. Jorge, ¿tú crees que tú eres adicto al trabajo? ¿Tú te consideras adicto al trabajo? Lo fui yo ya menos. Ya me Pero disfruto mucho sí, tu vida No, estaba a mí la volcada. pandemia sí me enseñó que más. Yo también quiero, ya que Jorge está Que hay tomando, que- yo también quiero. la pandemia a mí sí
Primero que me fue bien emocional, me fue bien de todas las formas. Sí. Pero me enseñó que, o sea, hay que sacarle tiempo a la vida también. A la vida. Eso es cierto. O sea, O sea, yo por trabajar yo sí dejé de dedicarle tiempo a mi esposa, a mis hijas. Esa es la verdad. Sí. Entonces, ¿qué hago yo si ese es mi trabajo? ¿Qué hago si tengo que filmar, tengo que ir al restaurante? Yo hacía 100 trayectos de avión al año. Además de manejar los restaurantes, además de filmar 2 o 3 MasterChef. Entonces sí, era difícil vivir conmigo. Porque no vivían para contigo. los demás. Y era no difícil, vivían contigo. O sea, y era difícil vivir conmigo para mí mismo. Nunca tanto estabas, claro. Jorge, ¿te perdiste todo? ¿Sientes que te perdiste No me cosas perdí lindas todo, de pero tu sí, familia? No me perdí todo, pero sí me perdí. ¿Qué te perdiste, por ejemplo? O sea, cada minuto que uno no tiene con sus hijos. es un minuto perdido. Pero perdido. Jorge, estabas en, no sé, en los momentos especiales, en el cumpleaños, sí, o sí, tú sí, definitivamente sí. decías, no, voy a No, estar sí aquí estaba. en esto de cabeza. Pero alguna vez me acuerdo, y creo que mi hija todavía no me lo perdona, que ¿Cuál de me las salió dos? Emma. Me salió un viaje un día de su cumpleaños y me tocó ir. ¿Y a qué viajaste? ¿Qué ibas a hacer? Lo que fuera. Lo que fuera. lo que Ay, fuera. sí, no. Y te lo Le reclamó. rompiste el corazón Todavía. a la niña. Desde antes de separarnos. O sea, yo trato de no perderme las cosas. Pero uno cae en eso. Entonces, pierde uno tiempo con los hijos y pierde uno tiempo para uno mismo. Sí. Entonces, la otra cosa que empecé a hacer en pandemia fue ejercicio. Yo no hacía ejercicio hace 30 años. Tú bajaste un montón de peso, Bajé de peso. Jorgito. Sí. Bajaste un montón. Y yo creo que es que por eso te digo, es que la pandemia sacó un montón de cosas que uno no... Pero tú decides bajar el acelerador por la pandemia en ese momento. ¿Es que Yo recapacitas bajé y de peso antes reflexionas de la o cuándo? pandemia. Cuando Sí. te dice tu esposa vamos a separarnos, o en qué momento es que tú decides voy a parar esto de verdad porque me está afectando mi vida y la de mi entorno. No, la pandemia fue la que Te Sacudió. me frenó. ¿Me fregó no o te sacudió? Sí, lo Me frenó. frenó y lo pues me frenó. tocó cambiar y empecé a hacer ejercicio empecé a ver que estaba en mi casa, estaba trabajando, me estaba yendo bien. Con todos los problemas Adicionales. que la pandemia me estaba generando, que Sí. aún los estoy solucionando, me estaba yendo bien, estaba Se podía, bien, se estaba podía. tranquilo, estaba contento y tenía tiempo para mí más encima. Sí. Entonces, una de las decisiones de la pandemia es que si voy a tener restaurante lo voy a manejar distinto. Voy a tener mi tiempo, Eso mi no es espacio. para que lo haga un niño de 30 años que está empezando, eso es cuando uno ya lleva toda la vida. A eso iba Pues, yo. todos son etapas en la vida, yo creo que son sí, etapas y en esta sí. etapa yo sí quiero estar en mi casa a las 8 o 9 de la noche, a más tardar. ¿Cómo le va la novia contigo con ese tema? Ahora que tienes esta nueva relación, ¿ya sientes que eso ha cambiado, que lo manejas de una manera diferente, ya un poco más consciente? Sí, yo soy mucho más consciente de mi tiempo para los demás y de mi tiempo para mí. Y de que si no el tiempo se pasa y uno ¿qué se lleva? Nada. Nada. Es verdad. Jorge, estamos viendo MasterChef al aire. Es un éxito como todas las temporadas desde el 2015. Y quiero que tú me cuentes, así como las recetas tienen su secreto, ¿cuál es el secreto del éxito de MasterChef? Ok, el primer secreto del éxito de MasterChef es que es MasterChef. Es un formato que funciona en 60 y pico países. El formato es muy bien hecho. Es muy bien pensado, es muy bien estructurado y eso es lo primero. Si uno sigue el formato como debe ser, eso ayuda a que el programa sea un éxito. Además de esto, los participantes son el éxito. O sea, El grupo de casting. participantes, el El casting. casting. Cuenta, ¿cuál es el participante inolvidable de todos los MasterChef que has hecho? Por algún motivo debes tener A alguno Jorge le que no podríamos olvidas. hacer respuestas rápidas de eso. El que más canas le sacó. Ay, preguntemos un poquitito. El que más lo hizo reír, creo que, sin temor a equivocarme, ha sido Peter Albeiro, ¿o no? Peter, Albeiro, Uy. Frank, Carla. No. Carla era Son una demasiado chistosos. ¿Y el más complicado cuál ha sido, Jorge? Ay, chismoseemos un ratico. Complicado. El más complicado. No, todos son queridos. Pero de dirigir a la hora de preparar algo, porque No, hay algunos unos llegan muy ya. necios. Barragán es súper necio. Juan Pablo. Sí. Sí.
Jorge, ustedes han consolidado un equipo en MasterChef súper chévere porque Entonces- todos se llevan muy bien, ya son una familia. O sea, eso era lo que yo decía cuando les decía a ustedes que los programas se tienen que volver eso, una familia, porque cuando uno ya logra ese enganche, ya todo fluye divino. Claudia, Cris, Ay, tú divina. y Nicolás se han vuelto familia y eso ya se les nota al aire. Esa es la otra cosa. Entonces, Ese es el otro casting secreto. es un secreto y la química que tenemos nosotros de trabajo. Sí, ya O es. sea, Pero ¿cuántas horas pasan juntos? 10. Todas, todo el 12, día. Todo el día. La química de trabajo que tenemos, nosotros nos entendemos, Ya no tienen que hablar, ya se miran y ya nos saben. miramos y sabemos. Ya, yo me acuerdo que el primer MasterChef todos tenemos libreto. Entonces apréndase para explicar los retos. Todo eso ya nada. No, eso ya Todo fluye, como si fuera en eso vivo. fluye. Eso Sí, ya fluye. claro. ¿Tú ¿Cuánto- te diviertes haciendo eso? Amo inmensamente mi trabajo. ¿Te gusta ir Me allá? encanta. ¿Te gusta Jorge, grabar? como... Yo llevo, o sea, yo no solo hago el de Colombia, yo hago el de Ecuador y yo hago el de Chile. Chile, Sí, haces 2 O países sea, yo he más. hecho 15 MasterChef, Wow. como 1300 capítulos. Ush. Jorge, ¿cómo es hacer un programa como ese? Todos los participantes cuando vienen acá, con algunos que hemos hablado, nos dicen es que las jornadas son desgastantes. ¿Cómo son las jornadas? Las jornadas son largas. Las jornadas son largas, son largas. Largas es que comienzan a las 5 de la mañana. No. ¿Qué? ¿A qué? ¿Cómo Ellos, es? lo que pasa es que los participantes siempre entran antes y se van después. Claro, obvio, porque ellos son los que siempre tienen que hacen preparar todo. entrevistas, un Sí. poco de cosas. Nosotros, yo llego al canal a las 10 para las 9, Sí. ¿Y sales a las? 7, 8. Todo el día. Son 12 horas. 12 horas ahí, sin Son parar. 12 horas dándole. Pero la verdad es que es un formato, como te digo, súper bien hecho y la verdad es que hay que felicitar Es un a formato cada una de las ganador. personas que No, hace parte está de muy MasterChef bien porque está hecho. muy bueno. Está divino. Nos divierten mucho. Es un formato ganador. Bueno, Jorge, estábamos hablando... Es divertido, la gente aprende de cocina, la gente aprende a amar la gastronomía colombiana, todo es sano, es divertido. Todo es blanco, Es un todo es hit. bonito. Sí, en Sí, su y mayoría. uno se muere de la risa también y de la angustia viendo esos pobres ahí cocinando y el chef criticando, bueno, en fin. A mí me daría mucho miedo. O sea, yo no podría hacer un programa de esos de participante, no estaría. O Oye, sea, es me un da reto pánico. para No, ellos, sé. para Me da muchos. pánico. Muchos Me da pánico. aprenden, estudian antes de Es más, llegar les quiero ahí. decir, alguna vez me ofrecieron MasterChef y dije, no hay la menor posibilidad. O sea, yo me muero de la angustia. O sea, hay cosas en las que uno sabe que uno no es como tan hábil. Competente. No, y aparte de todo, odio competir. Entonces, no, nada, todo mal. O sea, no fue. No es fácil. No es. Lo lindo es que después de unos días todos llegan muy celebrities y todos se van volviendo personas. Eso es verdad. Todos, o sea, y esa es la otra parte del éxito, es que la gente en su casa alcanza en algún momento a ver a estas celebridades siendo la persona que A ellos Carla son. como Carla, a Peter como Peter. Sí. Es imposible que después de un par de semanas No se no sea descifran. cada uno él. Como son. No quitarle el vestido. O sea, Jorge. y eso se nota y eso es lindo, porque al final de cuentas unos son más competitivos, otros son menos competitivos, unos son más sensibles, otros son menos sensibles, pero todos son muy lindos, todos son muy queridos y es muy divertido y es muy interesante verlos ser personas. No, y al final uno termina descubriendo que tienen talento para cocinar. Jorge, este talento tuyo para la cocina de pronto sí tiene que ver con tus abuelos. Al principio Laura preguntaba que de dónde eran tus apellidos y entiendo que tus abuelos cuando llegaron aquí a Colombia tuvieron un negocio de una panadería. Los bisabuelos, no tiene ¿Tus nada que ver. bisabuelos? Nada que ver. ¿Cómo fue la llegada de ellos aquí al país? Los bisabuelos llegaron de Polonia, llegó el bisabuelo, porque supuestamente en Colombia había oro en las calles. ¿En las calles? Imagínense en No, pues. 1920 las noticias de Colombia en Polonia. Ok, que había oro en la Y calle. lo que le pasó es que se enfermó. Y Acá. la bisabuela se vino A cuidarlo. Y eran panaderos. Y empezaron a alquilar un horno de leña. Y después juntaron su panadería, se volvieron muy Muy grandes buenos. panaderos. ¿Y a dónde llegaron, Jorge? Aquí a Bogotá y en dónde montaron su panadería. En Las Cruces, En el barrio Las Cruces. Las Cruces. ¿Y cómo se llamaba esa en la panadería? Imperial. ¿Y esa, por qué se acabó o existe todavía? No sé. No, ya no existe. Porque ya después el bisabuelo se murió, la bisabuela se murió y los tíos y mi abuela, cada uno se fueron a hacer otros negocios.
Y ya cada uno Entonces, cogió por su lado. se acabó. Ven, es cierto, hay una historia por ahí que alguien contó, que esa panadería, ¿cómo fue la historia? La Cris, que tú- Imperial. El Cometa. Ah, el Cometa, pero esa Eso era existe. pero eso es de Leo Katz, pero eso era, en esa época era del hermano de mi bisabuelo, El Cometa. que se vino también a Colombia detrás, todos se vinieron, porque al bisabuelo le iba bien, pero eso es de ellos hace muchos años. Jorge, Pero en esa época, o sea, sí fueron pioneros del pan. en Qué Colombia. delicia el pan. creo es que cuando ellos llegan acá lo que existen son las arepas. Más me imagino. amasijos, Los más amasijos que cosas tenemos. de Las maíz. tradiciones colombianas. Que son fantásticos. Uy, sí. Eso jamás olvido. Sí, eso es de lo más rico que hay. Jorge, ¿en qué momento es que alguien paga a tu familia con pan o ellos son los que pagan con pan? No sé si era el alquiler del local donde estaban en Las Cruces o es la persona que hereda el local. Así me perdí. ¿No? No sé si al principio le pagaban con pan a la persona que le alquilaban el horno. El Ellos horno. empezaron con Ah, un horno. ok. Alguien tenía un horno, ellos le alquilaban el horno, hacían el pan, lo vendían. Y les pagaban, y era Pagaban pan. con pan. Y ahí fueron empezando. ¿Y en qué momento el negocio entonces se acaba? ¿Hay como ahí un No, el quiebre negocio con se tus acaba papás? muchos años después. Con- Creo que el negocio se acaba por ahí en los años 70. Wow, hace Porque rato. cada uno de los hijos tenía uno era médico, dos Ya, eran otras mujeres, ama de profesiones. casa, el otro tenía una fábrica de plásticos. Sí, cada uno- ya cada uno por su lado. Jorge, acabaste de decir que vas a abrir un restaurante en Barranquilla, ¿cierto? Sí. ¿Qué Criterion o qué es? Pues lo que- Ese restaurante de Barranquilla, Se llama Colmillo by Rausch. Colmillo. Es una especie de... Es una casa que hicieron que tiene varios restaurantes y me invitaron a que esté aparte de esta, que es una cosa espectacular. ¿y colmillo qué es? Es como una especie de steakhouse. Es carne. Es carne. Ok. Carne, O sea, comida mía. ¿carne Es un qué? sitio- y comida Rausch. Ok. Y tiene un ambiente tremendamente lindo. O sea, no es como Criterion, que es más la comida, esto tiene más un poco música. Pues, Jorge, eso. tú te Ahora- esmeras demasiado porque los platos sean espectaculares, porque la gente pase un momento chévere cuando va a tus restaurantes. ¿Qué significó para ti que estos youtubers fueran a tu restaurante y te criticaran y dijeran que no era lo que ellos esperaban? Pasa Que nada. Está bien que vengan y critiquen, ay, ¿verdad? Esos youtubers, no pasa nada, está bien. O sea, ¿no te Es dio duro? válido. ¿No le da uno duro? pues lo que pasa es que la bola se regó. La bola se regó. Ese es el riesgo de las redes sociales. Pero eso no te sirvió un poquito como para que la gente fuera a ver si sí era verdad o no. Me diera Siempre llega el curiosidad. curioso. Yo no creo que nadie deje de ir que quiere ir porque un youtuber dijo algo. O sea, eso no afecta todavía No tanto. creo que eso... las redes sociales tienen eso, le pueden dar a uno todo lo que le dan. Pues nosotros que manejamos redes sociales tenemos muchos seguidores y hay veces pues le dan a uno palo y hay que aguantárselo. Sí, pero es Sí. que eso como tan inesperado es como mamón. Pero bueno, la clave es, mis queridos, ver la vida como la ve Jorge, que es todo tiene su lado positivo y todo tiene su tiempo. Esa es la frase de la entrevista. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo son etapas. Las cosas llegan cuando a uno le toca y no cuando uno quiere. Bueno, Jorge, pues te Esperar. seguiremos viendo en MasterChef, vamos a ver cómo termina eso. Y, Y aquí, ahora empiezo a filmar el de Ecuador otra vez. o sea, ¿ya te vas a eso? No, eso se hace acá. Todo se hace en el mismo estudio. O ¿El sea, Ecuador se hace aquí en El de Colombia? Ecuador y el de traen Chile los se hacen ahí. participantes desde Chile y Yo desde no sabía Ecuador. eso. ¿Ustedes sabían Sí, eso? yo sí. ¿Cómo así? Sí, yo sí. Yo soy parte, ahí me alquilan con Te alquilan con el estudio. Oye, ¿y uno tiene que ser ecuatoriano para participar en el de Ecuador o...? No, no necesariamente. ¿No necesariamente? Ah, ¿no? ¡Y! Mejor dicho. Creo que si ellos Ecuador son celebridades también. Ecuatoriano. Ahí, o sea, te va a tocar lidiar con bastante. Con más celebridades. Ahora te va a tocar lidiar con celebridades en otros países. En otros países. ¿Y Pero ya quién- estás entrenado, Jorge, ya sabes cómo es. ¿Quiénes están contigo ahí como jurado? Están Carolina Gómez, que es una chef que tiene una estrella Michelin en España, Wow. ecuatoriana. Está Irene González, que es una restaurantera muy conocida, y Erika Vélez, que es la presentadora. O sea, tú eres el único hombre de Yo ese soy el grupo. único hombre, ¿Cómo te va? divinamente. Estás rodeado de mujeres Muy siempre. bien. Jorge, pues te Es deseamos, otra película. te deseamos todos los No, éxitos muchas del gracias mundo por en estas invitarme. grabaciones. Y aquí tienes la sala y la cocina de la sala cuando quieras. No, gracias, gracias. Gracias, Jorgito.